Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación de la obra poética completa reunida de Víctor Sosa, titulada Oroboro y publicada el año pasado en Brasil, en la editorial Lume, en castellano, y que Víctor Sosa presentó ya hará unos meses en el propio Sao Paulo, y que ahora, con motivo de la estancia europea de Víctor Sosa, vamos a presentar hoy aquí en la librería Alberti. Quería ante todo agradecer a Lola Larumbe el generoso gesto de poner a disposición nuestra la librería Alberti. Y bueno, inicialmente el contacto mío con Víctor Sosa viene de bastante atrás, de los años 90, de la época en la que eh, junto con unos compañeros yo dirigía la revista Paradiso, una revista de poesía que en Canarias durante 2 años publicó textos, poemas, ensayos, traducciones de autores de muy diversos orígenes. Y en aquel momento, en el número 9 de la revista, Víctor nos envió un poema que comenzaba con unos versos que dicen: dejar de ser, salir, ya no ser más el pájaro en la rama. Y posteriormente, en el último número de la revista, en el número 12, publicamos otro poema de Víctor Sosa, un poema que comenzaba diciendo: es un río reciente, por eso se ve el verde en sus entrañas. A partir de esa fecha, de los años 90, hablamos del año 94, el contacto entre Víctor y yo acabó perdiéndose por esos extraños motivos que no se saben muy bien. Y hace no mucho, si no me equivoco, el año pasado, hace un año y pico, retomamos contacto a través de Facebook, tan útil, ¿no?, en estos casos. Y a partir de ese momento hemos vuelto a escribirnos, y bueno, ahora con motivo de la estancia de Víctor aquí en Madrid, me pidió que tradujera, que presentara su obra reunida, Oroboro. Para quienes no lo conocen, diré que Víctor Sosa nació en Uruguay en el año 56, que es poeta, pintor, ensayista y también traductor de la lengua portuguesa. Vive en la Ciudad de México desde el año 83. Ha recibido varios premios importantes, entre otros el Premio Nacional Luis Cardosa y Aragón para crítica de arte, el Premio Nacional de Poesía Pancho Nácar, también el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen, y por último, hace muy poco, el Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines. Ha participado en programas de residencias artísticas y literarias tanto en Francia como en Canadá. Además de su obra poética recogida en el libro que presentamos, en Oroboro, Víctor Sosa ha escrito libros de ensayo como La flecha y el boomerang, El Oriente en la poética de Octavio Paz, El impulso, Inflexiones sobre la creación, El principio de eternidad o Derivas del arte contemporáneo en México. También se ha introducido en el territorio de la videopoesía con su obra La Palabra, que es un videopoema del año 2011, y recientemente en esta estancia europea ha estado realizando otro videopoema que ojalá tengamos ocasión de ver pronto. Víctor también fue profesor universitario en la Universidad Iberoamericana de México y ha sido colaborador de la revista Vuelta durante unos años. Actualmente dirige Zona 1, Seminario Permanente de Apreciación Poética, y el Laboratorio de Escritura Autobiográfica. Voy a comenzar la presentación con un texto, no mío, tampoco de Víctor, y posteriormente diré qué relación tiene este texto con los de Víctor Sosa que vamos a escuchar posteriormente.
A partir del momento en que se ha dado cuenta de que es imposible dejar de estar en el centro del mundo y que esto vale tanto para él como para cualquier ser humano o animal o incluso piedra o alga o bacteria, ha debido aceptar que solo existen dos únicas soluciones, dada la descripción del comportamiento a mantener en esa situación. O el centro del mundo es activo, y en tal caso el mundo, dotado y enriquecido de infinitos centros, será infinitamente activo, o deberá ser asediado por la letalidad del mundo, más exactamente ser el punto de mira del mundo. Actualmente él experimenta la segunda condición. Sabe que es psicológicamente esférico y que está en el centro de un gran número de rayos que extrañamente se concentran sobre él y le atraviesan con sus puntas de luz. Advierte en las cavidades desiertas del espacio cómo se tensa sin manos un arco de imposible dureza y lanza la flecha que le alcanzará con motivo de su 60º aniversario. Intenta desplazarse, fluctuar, pero sabe que cualquier movimiento de su cuerpo esférico le convierte en blanco de otras constelaciones, astros ocultos por astros, nubes y animales. Sin embargo, más que cualquier estrella o niebla, le aterra la atención que hacia él dispensan continuamente la nada y el silencio. Él no sabe dónde está la nada y sospecha que está oculta dentro de él. En tal caso, sería el blanco de una herida interna, una herida tal que su esfera no podría dominar, si bien no sepa qué significa esta conclusión. En cuanto al silencio, está dado, y eso sí que lo ha entendido perfectamente, por la supresión de todas las voces y de la totalidad de las voces que pudieran dirigirse a él de manera definitiva, hiriéndole, y esto es lo más horrible, sin ninguna arma. En cualquier punto donde exista silencio, está oculta una voz, y esa voz le piensa, le examina, le escruta. Si se alían la nada y el silencio, si se pasan información con gestos que él no consigue captar, ¿qué será de él? Oh, no teme la jabalina arrojada por el centauro el día de su nacimiento y que ahora le alcanza. No se defiende de la cansada lanza que recorre el mundo con voluntad de herirle, pero lo que le preocupa es no poder ya distinguir entre sí mismo dolor, inutilidad, muerte y sí mismo centro del mundo. Hasta ahí el texto. Abordar en unos pocos minutos la obra reunida de Víctor Sosa, un libro tan polifónico, multidimensional y complejo como Oroboro, no es desde luego una tarea fácil. El texto que acabo de leerles es una de las 100 novelas Río que incluye en su libro Centuria Giorgio Manganelli, el escritor italiano. La esfericidad en constante amenaza y al mismo tiempo en permanente colisión con la nada y el vacío semejan la forma y también el sentido de ese Oroboro, serpiente que se muerde la cola o cola que se enrosca para transformarse en serpiente, con que Víctor Sosa ha querido presentar los 14 libros que componen su poesía reunida. En una conversación con Reinaldo Jiménez, ha dicho nuestro autor que quisiera ver su escritura como una serpiente que para avanzar contrae sus anillos. La dialéctica entre la contracción y la expansión, entre la sístole y la diástole, entre la proliferación y la sujeción, va a marcar desde el principio la búsqueda de Víctor Sosa. Si se lee, por ejemplo, el primer libro de este volumen, Sunyata, de 1992, un conjunto de poemas de gran concentración inspirados por el budismo zen y por la imaginería oriental, y se da luego un salto hasta el último libro, Ritornello, escrito el año pasado, es decir, 20 años después de Sunyata, se apreciará, no diré un regreso, porque nada regresa, pero sí una pervivencia de ese afán de contención dentro de un lenguaje que en los libros posteriores a Sunyata se ha ido desbordando de manera prodigiosa, torrencial, proliferante, casi hasta los límites de lo decible. En Ritornello, las exuberantes imágenes están engastadas en frases casi etéreas, gráciles, incorpóreas. La obra de Víctor Sosa responde de este modo al conflicto planteado en el seno del neobarroco latinoamericano entre la profusión visionaria, heredera del uruguayo Lautréamont,
de Rimbaud y de los surrealistas, y la contención minimalista heredera del creacionismo, el constructivismo y los modernistas brasileños. Un punto de inflexión fundamental en la obra de Víctor Sosa es el texto denominado Wirikuta, o Wirikuta, incluido en el libro Los animales furiosos, escrito a partir de una experiencia con peyote en el desierto de los Huicholes, los indios mexicanos de la Sierra Madre Occidental. Este texto da testimonio de una extraña comunión con la naturaleza, con la totalidad del mundo, que se traduce en una escritura expansiva, capaz de transformar la prosa en verso y viceversa, una escritura que es al mismo tiempo la constatación de que en medio del desierto nacen los mayores prodigios, o como decían Deleuze y Guattari, que hay una voz que canta en un agujero negro. En la misma conversación citada antes, ha recordado Víctor Sosa que cuando los indios huicholes se dirigen al desierto de Wirikota en su peregrinación anual, van desnombrando todo lo que ven, es decir, les van retirando sus nombres conocidos a las cosas para darles nombres nuevos. Esto que los indios huicholes hacen en medio del trance, alcanzada esa otra realidad que casi siempre permanece oculta por la convención y la mentira, se parece mucho a la labor del poeta. Las camadas de sonido y de sentido que en los libros centrales de Oroboro se suceden manando las unas de las otras y que el lector tendría que leer, como ha propuesto José Coser, a media voz y si es posible dando vueltas por una habitación, pues la escritura desinhibida de Víctor Sosa requiere una lectura igual de desinhibida. Esos flujos de asociaciones inesperadas, esas cascadas de palabras cómplices que bailan porque han alcanzado el estado de gracia y la más completa libertad, son, en última instancia, una refundación de la realidad por medio de la palabra. Dos de los libros centrales de Oroboro son Nagasaki Panema y Gladys Monogatari. El primero es, como ha dicho Mario Arteca, la secuencia de un relato inconcluso, disipado por la ausencia de anclaje y reforzado por mecanismos de incrustaciones de realidad. Todo en Nagasaki Panema suena a realidad, pero siempre estamos enfrentándonos con el residuo de esas inserciones. Hasta aquí las palabras de Mario Arteca. Se trata, por tanto, de textos que se conforman a partir de un sistema de capas, de estratos que hablan de mundos reconocibles y con frecuencia alusivos a restos de culturas descatalogadas por el circuito cosmopolita. En algunos de los textos, Víctor Sosa incluye notas a pie de página que le sirven para parodiar la retórica de los ensayos académicos, mientras que, por otra parte, Gladys Monogatari constituye igualmente un retrato deconstruido, disuelto en 80 fragmentos, pero que en este caso está monopolizado por un personaje femenino, Gladys, que actúa como único centro de un relato descentrado, de una escritura en permanente expansión, abierta en espirales cada vez mayores que parecerían no tener fin. Algunos críticos han destacado la posibilidad de leer este libro en el marco de ciertas narrativas latinoamericanas centradas en lo que se ha denominado espectáculos de la realidad. En este sentido, Gladys Monogatari dialogaría con la obra de César Aria, Reinaldo Arenas, Joel Gilberto Noll y Osvaldo Lamborghini. Por mi parte quisiera señalar las concomitancias, muchas veces oblicuas, disonantes, entre la prosa siempre porosa de Víctor, especialmente de Gladys Monogatari, y la de dos autores coetáneos suyos que han desarrollado escrituras transgresoras en el mismo espacio que es la megalópolis latinoamericana. Me estoy refiriendo al mexicano-peruano Mario Bellatin y al chileno Pedro Lemebel. Los tres autores, Sosa, Bellatin y Lemebel, constituyen conspicuos ejemplos de una escritura concebida como un experimento infinito, un patinaje de palabras que van construyendo un mundo autorreferencial a medida que se deslizan por los intersticios de las abigarradas realidades americanas. Autores laterales, siempre en los márgenes de los discursos consabidos,
inscriben sus prácticas de escritura en modalidades que ellos mismos crean ad hoc